Saludos a todos. En esta ocasión vamos a realizar el armado de una zapata aislada utilizando el software Roboc Estructural versión 2020 estudiantil. Para esta ocasión pues tenemos un marco donde fue cargado debido a la carga transmitida por la losa vertical y aplicada según las configuraciones geométricas de la misma. Vemos que están aplicadas directamente hacia las vigas y de las vigas viajan hacia la columna y de la columna hacia el apoyo empotrado. Para esto vamos a desactivar por un momento las cargas ya que no las necesitamos y podemos ver que en la forma de las secciones es una estructura de hormigón o de concreto. Así que lo siguiente es determinar en qué apoyo de todos estos empotramientos está la mayor carga. Para esto lo vamos a la pestaña de resultados y en resultados vamos a activar los diagramas y barras. Están los diagramas y barras. La opción de reacciones vamos a activar todas las reacciones del sistema local, además de sus respectivas anotaciones. Le damos a aplicar y observamos que ahora todos los apoyos, nodos o empotramientos tienen sus respectivas señalizaciones y vemos que dónde se está aplicando la mayor carga. Vemos que de todas las etiquetas, la que tiene la mayor carga vertical es el, es el nodo 27. Ese nodo 27 tiene una carga FZ de 26.07 toneladas. ¿Cómo sabemos que son toneladas? Bueno, porque en las unidades vamos a dimensiones y esfuerzos. En fuerzas están medidas en tonelada fuerza. Así que se está aplicando una carga vertical de 26.07. Ahora, este está aplicado sobre el eje local propio, pero referenciada del eje global. Aquí está el eje global. Vemos que la carga hacia arriba es Z, hacia adelante es Y y lateral X. Hacia abajo vemos que está aplicando Z, es la carga y la reacción hacia arriba. Vemos que aquí está la reacción, esta que justamente es Z. Entonces, esa Z tiene aproximadamente 26.07 toneladas. Es la mayor carga vertical. Por lo tanto, es el nodo con el que vamos a diseñar nuestra zapata aislada. Vamos a desactivar ahora las etiquetas ya que no las utilizamos. Ahora, este nodo 27, ya que es la mayor carga vertical, vamos a diseñarlo. Así que lo siguiente es sombrear y marcar el nodo número 27, que es el que nos interesa. Aquí en nodos o nudos vemos que el nodo 27 está marcado. Ya con eso podemos diseñar. Pero antes de eso debemos de verificar en qué normativa está trabajando el programa. Para eso, en la parte inferior derecha, donde están las unidades, por defecto, podemos encontrar también los catálogos y las normas de diseño. Vemos que las normas de diseño hay para estructuras de acero, uniones de acero, estructuras de madera, hormigón armado, que es el que nos interesa. Hormigón armado está en base a la norma ACI 318. En la opción de más, pues podemos encontrar otras normativas como la española o europea, algunas como la NS, la NF, la UNI, eh, prácticamente normativas chinas, indias, eh, neerlandesas, pero sobre todo la que nos interesa es la norma estadounidense. Hay diferentes tipos, la 2018, versión métrica, perdón, 2008, 2011, 14 y que prácticamente es la más actual. Ahora, hay su versión métrica y su versión inglesa. Así que para trabajar con el sistema inglés, vamos a elegir la ACI 18. Para agregarlo simplemente le damos a la flecha derecha. Queda ACI 318. Le damos OK y ya quedó marcada. Le damos a aceptar. Ahora ya quedó configurada con dicha normativa para el armado. Lo siguiente es irlos a dimensionamiento
y en dimensionamiento lo vamos a refuerzos proporcionados de elementos de concreto. Así que le damos esa opción y nos va a salir un recuadro donde nos dice qué regulación para el hormigón o concreto armado y qué regulación para la geotecnia. Ahora también se pueden mostrar las cargas que van a ser calculadas, que en este caso todas las hemos incluido en peso propio, solo por ejemplificar. También hay combinaciones manuales. Le vamos a dar a aceptar y ahora los creó la cimentación número 27. Aquí tenemos otra cimentación que también los creó. La vamos a eliminar. Ocupamos la 27. Aquí está la cimentación 27. Ahora, esa cimentación vemos que tienen sus diferentes longitudes. 244, 44. Estas son unidades por defecto. Es decir, no están haciendo calculadas. Lo siguiente para el armado es definir el suelo. Recordemos que el suelo es el que va a soportar. Así que nos vamos a la parte derecha y le vamos a la opción definir suelo. En definir suelo, pues vamos a encontrar diferentes capas. En este caso solo está aplicando la arcilla, clay. Vamos aquí en nombre y vamos a elegir un tipo de suelo que sea característico de la zona. Eso dependerá del estudio geotécnico. Podemos elegir el clay seed, que es el limo arcilloso, y aquí podemos darle un color propio, por ejemplo verde. Le damos a aceptar. Podemos elegir otro estrato. Recordemos el nivel es prácticamente donde está medido y va a ser a partir del inicio del pedestal hacia abajo. Ese va a ser pues nuestro punto de referencia. En nombre pues vamos a elegir otro estrato, por ejemplo SIG, que prácticamente es limo. Este limo podemos darle otro color, por ejemplo celeste. Podemos darle un espesor propio, que a este nivel le vamos a dejar 1 metro. Vamos a elegir otro estrato y puede ser grava, por ejemplo. Y aquí pues podemos elegirle otro color, digamos azul. Le damos a aceptar. Automáticamente el mismo programa los calcula el peso volumétrico, la densidad del sólido y los ángulos de arrojamiento, que en este caso depende del tipo de suelo. La cohesión, el modo de drenaje, pues depende del tipo de suelo, si es friccionante o no friccionante o cohesivo. Ahora se puede también definir el nivel freático, el nivel donde está la acumulación o suelo saturado. Ese nivel freático pues podemos modificárselo. Podemos decir que está a 1 metro, por ejemplo. Ya cuando hemos definido los tipos de estratos de suelo y el nivel freático, también nos da la opción de elegir el nivel de agua. Si hay un tipo de estrato saturado y tenemos otro que no, podemos elegir diferentes tipos de estrato. Para este caso elegimos el nivel de cimentación del nivel freático a -1. Le damos a aplicar y automáticamente todas las zapatas queda inmerso dentro de este estrato de suelo, donde es un limo arcilloso, un limo y una grava. Vamos a darle cerrar ya que está aplicado. Y lo siguiente es definir aquellas armaduras propias, o sea, con qué tipo de varillaje yo quiero que se arme mi zapata aislada. Para eso podemos irlo a disposición de armaduras y en disposición de armaduras podemos observar los tipos de modos de armar que va a utilizar, ya sea sin el tipo de configuraciones de estribos, los tipos de esperas y sobre todo las formas, los ganchos. Esas pues se las vamos a dejar por la propia disposición y en la opción de cálculo también los permite elegir el tipo de concreto a utilizar. Vemos también el coeficiente de seguridad para el modo general y en hormigón o concreto pues podemos elegir un tipo de hormigón previamente creado. Estos ya son creados. Podemos elegir el H250 por ejemplo, de una resistencia de 254,93, peso específico de 2.5 toneladas metros cúbicos y el diámetro del agregado
también si estamos utilizando un hormigón ligero para el coeficiente de reducción. En armaduras longitudinales, los tipos de variaje. Podemos eliminar algunas varillas que no queremos que utilice, debido a que son ya sean muy caras o son muy costosas de encontrar. Así que pues podemos desactivar y que solo arme de la número 3 a la número 8, por ejemplo, para la armadura longitudinal. Ahora, aquí la clase de acero puede ser B400S o B500. Podemos la B500 o la B400, que prácticamente es las normas españolas. Aquí podemos cambiar directamente según la normativa que está aplicando. Que en armaduras transversales pues también podemos elegir nuestra normativa. Aquí podemos también elegir qué tipo de varillaje pues vamos a utilizar y desactivar algunas que no queramos. Y en armado adicional pues también podemos ir nuestra clase y desactivar aquellas que no vamos a ocupar. En este caso pues vamos a dejar que el mismo programa arme según utilizando todas las variables de la ASI. Así que lo vamos a dejar como estaba. Ahora lo siguiente es calcular. Pero antes de eso quiero que veamos estas dimensiones. Estas dimensiones pues primeramente son, como mencioné, estas son al azar. Todavía no están calculadas. Pero el A va a representar el ancho de la cimentación. O sea, esto. Este sería A. El B, este B, representa el largo o ancho, dependiendo. Que puede ser una zapata cuadrada. B. El H1 va a ser el espesor, esto. El H2 va a ser el espesor del pedestal. El H4 va a ser el pequeño espesor que sirve como capa de nivelación para la zapata. A, que va a ser las dimensiones A minúscula y A mayúscula, y A minúscula y B minúscula van a ser las dimensiones del pedestal. Aquí los tenemos, A y B. Y X y Y va a ser la excentricidad, o sea, qué tanto está desplazada del centro. Si aquí trazamos, por ejemplo, bueno, esto vamos a trazar una recta. Tenemos por ejemplo los ejes a partir de donde son medidos. Entonces el desplazamiento que va a tener el pedestal con respecto a estos ejes locales se va a llamar excentricidad. Va a haber excentricidad. Aquí tenemos por ejemplo, el punto. Tenemos una excentricidad, un desplazamiento en X y otro en Y. Estas unidades pues sirven para el caso de zapatas, por ejemplo, que están hacia los límites. Recordemos que el pedestal va a estar más pegado porque no debe pasarse la zapata de los límites o los ejes de construcción. Así que pues podemos dejarlo con una cantidad de 0 y 0 para el caso de zapatas medianeras. Ahora, estas dimensiones pues nosotros las podemos modificar. Por ejemplo, colocar un metro y que el programa las calcule en base a esas dimensiones. Sin embargo, para que estas unidades no se modifiquen debido a que dependerá de la capacidad del suelo, pues colocamos las dos flechas o los dos cheques hacia fijo. Al momento de calcularlo, estas armaduras, esta geometría se va a mantener y solo las armaduras van a cambiar. Pero si yo le desactivo lo fijo, el mismo programa me va a calcular también las dimensiones. En este caso es lo que queremos hacer. Lo único que queremos que se mantenga fija son las excentricidades. ¿Ok? Y la capa de nivelación que la podemos quitar. Le damos a aplicar. Y ya cuando ya tenemos ya definido el suelo, lo siguiente es calcular. Y el programa va a calcular todas las dimensiones, el espesor, también el pedestal y las excentricidades, que estas sí se van a mantener fijas, no se van a mover eh, de su punto de origen inicial. Así que le damos calcular y los propone esta zapata. Vemos que es una zapata de 1,70 por 1,70 con un espesor de 25 centímetros
y el pedestal de 75 centímetros. Vemos que el pedestal se mantuvo a 40 y 40 centímetros. Aquí tenemos nuestra zapata en geometría. Ahora, en la siguiente pestaña tenemos los resultados. Los resultados ya sea de la carga límite, vemos que 1.0114, la carga límite, 0.1495, todos son los coeficientes de seguridad, la estabilidad al vuelco, el hundimiento medio, la diferencia de hundimientos, todo esto en base a coeficientes propios, los estados límite últimos, eh, los deslizamientos, las cargas permisibles, dependiendo eh, de los estratos, que aquí los tenemos, también de las presiones laterales del suelo, que también afectan sobre la misma zapata aislada. Y también tenemos la otra opción, que es cimentación y armadura, donde ya tenemos pues cómo va a ser la configuración del varillaje, y estos varillajes pues también se van a transmitir hacia el pedestal, donde vamos a tener diferentes tipos de armados propios. En las siguientes tenemos la cimentación aislada, nota de cálculo, que aquí es donde lo realiza una pequeña memoria de cálculo, la lista de combinaciones que ha usado, el diseño geotécnico, que esto depende de los estratos que hemos agregado, el nivel de fondo de excavación, nivel freático. Aquí tenemos las características de los suelos. Recuerden que agregamos los limos arcillosos y la grava, y con sus diferentes características geotécnicas. Tenemos los estados límites últimos, el alzamiento, los coeficientes de deslizamiento y sobre todo los cálculos realizados, el hundimiento medio, diferencia de hundimiento, el vuelco y el diseño de hormigón, que esto, o de concreto armado, que esto dependerá del tipo de hormigón a utilizar, las armaduras, en el acero considerado, el acero por metro considerado, las armaduras reales, los fustes y el aspecto cuantitativo, que es cantidad, volumen de hormigón o concreto utilizado, el encofrado, el acero, la densidad, el diámetro medio y la lista de todas las varillas utilizadas, que son número 3, 5 y 5, y las longitudes y el número de elementos. Vemos que es una lista de memoria de cálculo bastante completo, que la podemos exportar o imprimir. Vamos a darle a imprimir, por ejemplo, y automáticamente pues los va a llevar a la opción de elegir nuestra impresora. En este caso pues cuando queramos imprimirlo pues ya podemos tener nuestro propio memoria de cálculo, o también la podemos modificar simplemente guardándola como un documento de Word. Eso pues podemos verlo en una siguiente entrega. Ahora, en lo interesante en la cimentación armaduras, porque nosotros, esto es de BIM interactivo. Si nosotros elegimos una varilla, automáticamente nos dice que tipo de diámetro y el número utilizado, o sea, la cantidad de varillas. Hay 27 varillas. Vemos las transversales, elegimos una, es tipo de varilla número 5. Los estribos, los estribos verticales vemos que es número 3, y estas las varillas en transversales en la dirección Y, vemos que es número 5. Vemos que esto se arma de esta manera y los queda. Esta es la armadura más económica y la más resistente utilizada. Ahora, los recubrimientos se pueden modificar directamente donde están las armaduras típicas. En las armaduras típicas vamos a tener las barras inferiores. Vemos el recubrimiento aplicado de 5 centímetros aproximadamente. Las barras superiores no las he utilizado, pero se las podemos agregar. Los conectores, los estribos en el cáliz, que prácticamente es la unión de la zapata directamente hacia el pedestal, y un armado propio del usuario. Todas estas pues podemos modificar el espesor, que es muy importante en el caso de una mala disposición de armaduras. Vamos a dejarla tal como está, y pues podemos también ver los planos. ¿Cómo los que vemos los planos? Los vamos a planos de ejecución.
y en planos de ejecución pues los va a dar un tipo de esquema donde nos va a decir el tipo de armadura que hemos utilizado, 27 varillas número 3, que 1, el 2, que prácticamente es estos, estos armados transversales, con 5 varillas número 3 y 3 varillas número 5 para el caso del 3. Lo está eligiendo simplemente el tipo de varillas utilizado y sobre todo las dimensiones, que esto es bien importante. El espesor del pedestal y las longitudes utilizadas. Ahora, esto lo podemos exportar directamente hacia AutoCAD, hacia un programa de diseño asistido para poder modificar o cambiarle el tipo de plano, directamente imprimirlo o plotearlo. Para esto pues tenemos ya el esquema, lo vamos a archivo y en archivo guardamos dibujo como. Guardamos dibujo, elegimos una carpeta cualquiera y colocamos, por ejemplo, cimentación 27 y lo guardamos en formato DXF. Es el formato para guardar este tipo de archivos BIM y que los convierta a CAD. Le damos guardar y ya guardado pues podemos abrir el AutoCAD. De AutoCAD versión estudiante igual. Abrimos la opción de herramientas y le damos en opción de abrir. Elegimos en escritorio a dónde está guardado nuestro documento, a dónde lo enviamos. Buscamos en archivos de XF y aquí lo tenemos, cimentación. Le damos a abrir. Vemos que se los ha exportado. Ahora la escala pues es diferente. Esto se puede modificar. Podemos cambiarle las longitudes de las líneas, cambiarle los textos si no los parece, cambiarles en este caso la letra. Vemos que pues se modificó. Podemos cambiarle pues color, modificar la escala y prácticamente todas las opciones pues que podemos realizar en el AutoCAD. Todo esto pues ya son dibujos líneas, ya no son BIM. Es la ventaja de pasarlo a DXF, en el cual pues podemos ya modificarle el tipo de esquema, más que todo esquema, porque la escala pues ya dependerá de en qué formato. Aquí vemos que pues hay algunas letras que han salido más grandes que otras, pero igual podemos modificar la escala. Los dibujos vemos que son prácticamente similares a los que tenemos directamente en el Robot Structure. Esta es una forma, pues, cómo podemos calcular de una manera rápida en en la misma estructura, ya habiendo aplicado todas las cargas, y en vez de pasarlo hacia otro programa, pues podemos generar los planos y el cálculo directamente del programa. Vemos que también nos da eso para que podamos comprobar el tipo de norma utilizado. Aquí vemos que los tipos de hipótesis utilizados para el hormigón armado, el ACI, y para los estudios geotécnicos, la norma española, norma europea. Aquí podemos también modificarle si no queremos que lo calcule por ese tipo de normativa. Pues este sería todo por este video. Pues muchas gracias por verlo y recuerden suscribirse. En una próxima entrega pues estaremos subiendo más contenido relacionando a estos tipos de cálculo estructural utilizando algunos software específicos. Déjenme en los comentarios algunas recomendaciones o algunos aspectos específicos para tratar en un próximo video acerca de este programa o utilizando otro para el análisis estructural y el diseño estructural.